Existe una novedad editorial que al menos en el último tiempo ha tomado, bastante fuerza, al menos en las redes sociales. Hay mucha más información, mucha más gente que adhiere a la verdad, y la verdad completa, como se suele decir, en torno de una época difícil, como muchas que ha tenido la Argentina, pero tal vez la más reciente que todos reconocen, que es la década del 70, y lo que pasó con el gobierno militar de aquel tiempo. Pero sobre eso, por supuesto, hay mucha gente que adhiere a que la cifra tan impuesta arbitrariamente de 30.000 desaparecidos fue un invento. En el último tiempo apareció uno de los que formaron parte de la agrupación terrorista que propuso este número, y eso creo que ha sido muy bueno, un acto, una confesión pública, medios en la tele y lo han reproducido mucho, y eso es bueno. Bueno, hace pocos días se presentó a través de las redes sociales el libro, el nuevo libro del periodista José D'Angelo Rodríguez, que se llama La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones. Y para saber un poco de qué se trata exactamente, cuáles son los alcances y en tal caso cuál es el objetivo, ¿no? Un libro tiene de algún modo una misión. Estamos en comunicación con el autor. Buenas noches, José, ¿cómo van las cosas? Buenas noches, Alberto. Muchísimas gracias por el llamado. Efectivamente, como decís vos, he presentado un libro en estos días que en realidad es el reflejo de una denuncia penal que presenté en Comodoro Pi, que recayó en el juzgado del doctor Lijo, en donde pido que se investigue la comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Contra aquellos funcionarios públicos y aquellos particulares que hayan actuado como autores, como cómplices, como instigadores de las maniobras delictivas que se denuncian en esa denuncia, que consisten en la registración oficial de casos falsos de víctimas de la represión ilegal del Estado, con el objeto de que los causavientes y otros partícipes cobren indebidamente del Estado argentino multimillonarias indemnizaciones que afectan gravemente a nuestras exhaustas arcas. Se han pagado hasta ahora por una de estas leyes reparatorias 155.000 millones de pesos, de los cuales el Estado no rinde cuenta. Es imposible acceder a esa información. Esto ha sido una línea de conducta desde que, gobierno tras gobierno se ha mantenido esta línea. Sí, porque el área de derechos humanos ha sido entregada en una especie de sección exclusiva por la clase dirigente argentina en su conjunto a aquellos sectores que fueron los que promovieron en los 70 las guerrillas revolucionarias que asaltaron el poder y enfrentaron a gobiernos tanto democráticos como de facto. Entonces esas áreas han estado permanentemente en esas manos. Por ejemplo, ahora el secretario de Derechos Humanos es el señor Horacio Pietragala, hijo de dos militantes montoneros, que entre otras cosas actuaron, por ejemplo, en el asalto de montoneros al regimiento de infantería de Formosa, en el gobierno constitucional de Isabel Perón, donde mataron a 10 soldados conscriptos, ¿no? Estaba pensando en lo que formó parte de la presentación el otro día, Seferino Reato, que ha sido tal vez dentro de los periodistas el único que ha, digamos, públicamente, incluso con medios de alto consumo, mostrado precisamente que en las placas del Parque de la Memoria y en muchos otros lados aparecen nombres de personas que han muerto en combate contra las instituciones y que aparecen como víctimas de una represión ilegal. Mirá, hay varios autores que se han comprometido con el tema. Curiosamente la clase política elude este tema, que es un tema que si querés lo podés tomar por el lado de la corrupción, ¿no es cierto? Porque son millones y millones de dólares pagados sin control. Entonces, otro de los que ha trabajado sobre este tema y ha sacado libros que son muy importantes es el Tata Joffre, que tuvo la gentileza de prologarme mi libro, este último, que se llama La estafa con los desaparecidos. ¿Por qué lo llamo la estafa con los desaparecidos? Estafa es la palabra que puso el juez Lijo en la carátula de la denuncia que yo presenté. Y yo no digo la estafa de los desaparecidos, yo digo la estafa con los desaparecidos, porque yo no niego la tragedia de la desaparición de personas, pero sostengo que los argentinos necesitamos la verdad completa, como decía vos en la introducción.
Robar plata es malo. Robar la verdad de la historia es peor. Ni duda. Pero robar la verdad de la historia para robar plata, no. Sí, sí. Tenemos que volver a la historia. Seguro. Es muy interesante lo de Luis Labraña digamos, de algún modo fue parte de esta presentación el otro día y es la persona que hemos escuchado contando cómo surge el número y que incluso es uno de los que propuso una cifra y esa cifra, bueno, caló hondo al punto tal que seguramente muchos recuerdan que la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que no fue la única, pero impuso de alguna manera, podría haberlo evitado, pero no lo hizo, sí, el número en todos los documentos oficiales. Incluso eso, ella no es más gobernadora, pero esa disposición sigue vigente. Sí, no, nosotros nos oponemos al credo oficial, nos oponemos a la versión única de la historia, absolutamente, absolutamente. La valentía de Luis Labraña, que además tuvo la gentileza de prologarme el libro anterior, Mentiras tus muertos, la valentía de Luis Labraña, no solamente está en reconocer que él fue, sin mala intención, el que en Holanda, en el año 77, dijo, pueden ser 30.000, porque no tenían información certera respecto de la cantidad de personas que habían desaparecido, y ese número quedó como un talismán. La valentía de Luis Labraña lo lleva a decir cosas como, ¿cómo le voy a cobrar yo una indemnización al Estado burgués que nosotros queríamos destruir? Claro. Entonces él no cobró, ni cobrará, y lo ha dicho públicamente, ni permitirá que nadie de su entorno cobre ninguna indemnización por los años 70. Es una valentía enorme y una honestidad brutal. Él dice, nosotros desafiamos al Estado con armas, el Estado puso armas más eficaces que las nuestras y nos derrotó. ¿De qué nos quejamos? Él dice, si los militares están presos, nosotros tenemos que estar presos también. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido una brutal tergiversación de la historia. Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando gobernaba Juan Domingo Perón en su tercer mandato, enero de 1974, repito, Juan Domingo Perón, no Jorge Rafael Videla, gobernaba Perón, había ganado las elecciones con el 62% de los votos. El ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, asaltó un cuartel en Azul, en la provincia de Buenos Aires, pero no lo asaltó porque tenía un problema personal Santucho, el jefe del ERP, con el jefe de regimiento. Lo asaltó porque querían robar armamento para continuar la guerra contra el gobierno constitucional del general Perón. Sí. En ese asalto los erpianos mataron al jefe de regimiento y a su mujer, mataron a un soldado de apellido González y se llevaron secuestrado al teniente coronel Jorge Ibarzábal. Gobernaba el peronismo en la Argentina. Imagínate vos la trascendencia que ha tenido unas molotov que tiraron unos encapuchados contra Clarín. Imagínate vos lo que significa un asalto, un cuartel, asesinato, muerte, todos los días en todos los puntos del país. Entonces, Perón, esa noche, se pone su uniforme de teniente general y sale por la cadena de radio y televisión y dice una frase que es una lápida absoluta, inamovible para las guerrillas y para sus defensores. ¿Qué dice Perón? Refiriéndose a los guerrilleros del ERP. Dice, teniendo en nuestras manos las grandes banderas o causas que hasta el 25 de mayo del 73 pudieron esgrimir. La decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía harán que el reducido número de psicópatas que va quedando sean exterminados uno a uno para el bien de la República. La frase no la conocía, por supuesto, pero bueno, de algún modo hay una especie de plan de ocultar cualquier cosa que ponga en tela de juicio los movimientos económicos subversivos que han seguido sobreviviendo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El haber atacado al peronismo, a los movimientos guerrilleros que eran su combustible ideológico era el marxismo, más licuado, menos licuado, era el comunismo, ¿verdad? Sí, sí. Tenían financiamiento, entrenamiento y demás de Cuba. Y esto lo dicen ellos hasta el hartazgo, así que sí. quien niegue eso es un negacionista, vamos a devolverle. Claro. Perón dice, se oponen a las grandes mayorías nacionales, cuentan ya con el repudio unánime de la ciudadanía y van a ser exterminados uno a uno para el bien de la República. ¿Qué es lo que ha pasado en la Argentina? Que ese reducido número de psicópatas hoy son homenajeados, indemnizados, puestos como ejemplo para la juventud.
Sí, sí. Nos han robado la historia, hay que recuperar la historia, Alberto. Sí, ahora yo pienso en esto. La batalla es absolutamente desigual, pero también ha habido una civilidad y un montón de gente que, como en otros campos, ha supuesto que de estas cosas no había que hablar. Yo directamente apunto a la clase dirigente no puede mirar para el costado, Sí. porque les han entregado a los revolucionarios de los 70 el manejo exclusivo, la interpretación del pasado y la licencia, la franquicia de los derechos humanos. Sí. A estas personas, que te voy a contar un ejemplo, cuando lo secuestran a Ibarzábal, al año de tenerlo cautivo, lo están trasladando de un lugar a otro, metido en un armario, volcado sobre una caja de una camioneta, gobierno constitucional, Sí. atado, con los ojos vendados, y ven un control policial adelante, paran la camioneta, se bajan, y Sergio Tikovsky, militante del ERP, le pega 3 tiros a Ibarzábal y lo mata. Esa persona, Sergio Tikovsky, está homenajeado en el Parque de las Memorias, que es responsabilidad de Horacio Rodríguez Larreta. Hemos recurrido un montón de veces para explicarle con documentos que no puede homenajearse a esta persona. Y por Sergio Tikovsky se han pagado una indemnización de 18 millones de pesos. ¿Pero dónde mira la clase dirigente? Se han pagado, creo que te dije, ¿no? Se han pagado 155 mil millones de pesos sin control. Yo te cuento un caso. Permitime que te cuente Sí, un por caso favor. que están denunciados y que además forman parte del libro. Oscar Garavaglia era un chico de 17, 18 años que vivía en San Rafael, Mendoza. En enero del 79 se van con 4 amigos a pasar unos días de camping en la zona de Villa Neuquén, Sí. en el embalse del río Atuel, ¿no es cierto? Al Sí. sur de San Rafael. A los pocos días vuelven todos menos Oscar Garavaglia. Entonces, preguntados, dijeron, no, se perdió, fuimos a cazar y de repente desapareció y no lo vimos más, y gritamos y lo esperamos y buscamos, pero no lo encontramos. La cuestión es que llevamos una terrible búsqueda para encontrar a Oscar Garavaglia en un terreno que es absolutamente liso, es una cancha de una cancha de polo, los arbustos no pasan los 20 centímetros, es Sí. imposible que alguien Sí, sí. se pierda en ese lugar. La familia, desde el principio, la familia de Garavaglia, acusa a los amigos de haberlo matado. Lo dice claramente su hermana Susana en sus redes sociales. Lo mataron los amigos. Muy bien. Durante 18 años se sustanció una causa judicial en San Rafael, que finalmente en 1999 cerró, sobrecediendo a todos. No se le pudo demostrar a las 4 personas que habían estado con Oscar Garavaglia alguna responsabilidad en la desaparición, y nunca se pudo hallar su cuerpo. Ujú. En el año 2000, alguien se presenta en la Secretaría de Derechos Humanos, inicia un expediente para cobrar la indemnización, como si Oscar Garavaglia le hubiera matado y le hubiera hecho desaparecer el Estado. Y en el año 2009 se resuelve ese expediente con Eduardo Luis Dualde como secretario de Derechos Humanos y Julio Balac como ministro de Justicia. Sí. Se resuelve ese expediente otorgando la indemnización, que asciende a 37.4.851 pesos actualizados por inflación, según liquidación número 36.354 del Ministerio de Economía. O sea, durante 18 años la justicia no pudo demostrarle a las 4 personas que habían estado con él la responsabilidad sobre el crimen, y resulta que la Secretaría de Derechos Humanos encontró las probanzas, eso es lo que le pido al juez que le pida a la Secretaría de Derechos Humanos, para echarle la culpa al Estado de que agentes estatales lo hicieron desaparecer. Una vergüenza. Un robo, totalmente. Un robo liso y llano. ¿Tenés tiempo para un caso más? Sí, Con adelante, esto. adelante. En el 22 de marzo de 1976, 2 días antes del golpe militar, un comando entra en las oficinas de la FOTE, la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera, en la avenida Rivadavia, acá en Buenos Aires, y asesina a Atilio Santillán, el secretario general. A las 2 semanas, la revista Estrella Roja saca en la contratapa: parte de guerra, matamos a Atilio Santillán por buchón del ejército, soplón, etcétera, etcétera. Muy bien, esos son los hechos. Cuando yo veo eso, lo primero que hago es ir a fijarme en los registros oficiales de víctimas, a ver si lo han puesto como víctima para cobrar una indemnización. Claro. Voy al listado de 1984, donde la acordé, Santillán no está. Voy al listado de 2006 de Néstor Kirchner, de la Secretaría de Derechos Humanos, Santillán no está. Voy al último listado que sacó Cristina Kirchner un mes antes de irse del gobierno, en 2015. RUPTE, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo, Santillán no está. Digo, bueno, no lo cobraron. Me voy a mis canillas de pago y a Santillán le pagaron 18 millones de pesos
alguien cobró por Atilio Santillán, como si fuera una víctima del Estado, cuando claramente lo mató el ERP. Vos sabés que en el año 2016 sale un libro que se llama Los 70 Fondos, en donde el periodista Ansaldi entrevista a Arnold Kremer, y él dice, Kremer, que fue el que reemplazó a Santucho, Kremer o Luis Matini, ¿no? Era su alias. Sí, sí. Reemplazó a Santucho tras la muerte de Santucho en la conducción de ERP, dice, yo creo que lo de Santillán fue un error también. En realidad la orden la dio directamente Santucho. Yo estaba presente cuando se dio la orden. Yo estaba con dudas, estábamos con dudas, bla, 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 bla. Pero me acuerdo sí que fue una instrucción directa de Santucho. Un comando entró en el sindicato y lo bajó. Muy bien. Entonces, lo mató el ERP, pero le pagaron como si fuera una víctima del Estado. Pero ni siquiera se gastaron en colocarlo en los registros oficiales. Entonces lo que yo le pregunto al juez, hijo, es, señor juez, si se atrevieron a pagarle a una persona pública conocida como Santillán y no lo pusieron en los registros, ¿a cuánto Juan Pérez le pagaron sin dejar registrado su pago? Obviamente no hay respuesta de parte de la justicia, ¿no? Todavía no. Yo estoy esperando y confío en que el doctor Lijo tiene la llave para acercar verdad a este tema y para dar transparencia, que hasta ahora ha faltado en el pago de estos beneficios, ¿no es cierto? Sí, podría cambiar la historia. Ahora, lo que es obvio, porque ya sabemos cómo funcionan las cosas, al menos acá, ninguno de todos estos ladrones, que son ladrones amparados en un hecho histórico, o deformado, por supuesto, ninguno va a devolver un peso. Prefiero no ser pesimista, prefiero ser cautamente optimista al respecto. Seguramente muchos nos vamos a conformar con que nos sigan cobrando algunos. Es probable, pero tiene que ver con la trascendencia que se le dé en la opinión pública, así que yo agradezco tu llamado, soy un oyente de Amadeus, así que agradezco muchísimo tu llamado. Tiene que ver con la difusión que se le dé y además con que la clase política, la oposición, tome este tema. Yo te digo, el 9 de diciembre presento el libro en Buenos Aires, ¿no? Presencial, en el Palacio Balcarce. Bien. El 9 de diciembre. Y ya comprometieron su presencia varios legisladores y funcionarios de la oposición, lo cual es un buen dato, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, en principio esperemos que haya vientos de cambio que estarán, sobre todo con esto de que, lo que yo decía, hace un tiempo era, bueno, un hecho no mencionado, después de a poco empezó a pasar, la aparición de Luis Labraña públicamente, los trabajos de investigación, o sea, de a poco... Graciela Fernández es muy valiente también muy valiente. Graciela, que ha tenido el drama de su hijo, es muy valiente y muy honesta intelectualmente. Digamos, de alguna manera es un hecho cultural, la mentira que está instalada, y el cambio cultural es lo que tal vez en algún momento, si Dios quiere, esto tome otro carril y al menos se vea, digamos, la verdad plasmada en la justicia y en los organismos oficiales y se deje de robar a todos. Sí, yo creo que no hemos tenido dirigencias sabias y prudentes que nos saquen del drama de los 70, que ha sido un drama comparado con otros dramas de otros países que han tenido conflictos internos mucho más severos que los nuestros, mucho más severos. Ha sido un drama, gracias a Dios, y parece una paradoja, quería decir, de baja intensidad. O sea, si los registros oficiales, muy lejos de los 30.000 dichos como talismán, se registran 8.600 víctimas en 13 años, desde el 67 hasta el 83, eso incluye gobiernos militares y civiles. Uh-huh. Si eso es así, y las guerrillas masacraron a su vez a cerca de 1.500 personas, estamos hablando de 10.000 personas en un conflicto interno, que los propios jefes montoneros, en el año 1999, firmaron un acta de reconciliación y la presentaron ante la Virgen de Luján con escribano público firmada por Firmenil, Bacanar, Baja, Perdida, etcétera, que tenían 3 puntos. El primero decía, la historia argentina de las últimas décadas estuvo signada por una guerra civil intermitente. El segundo punto decía, la verdad histórica es que no hay absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos y bla, bla, bla. Y tercero, la pacificación nacional y la reconciliación nacional es el camino que tenemos que transitar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso lo dijeron en el 99. Ahora se olvidaron de eso. No hubo una guerra civil, hubo una cacería de jóvenes idealistas por parte del Estado, fundamentalmente los militares. Claro. Los únicos responsables son los militares y no hay que caminar hacia ninguna reconciliación ni pacificación. Acá los objetivos, por supuesto, son ideológicos, pero indudablemente lo ideológico
sin el tema de lo económico no se hubiera sostenido tanto tiempo. Absolutamente, sí. Robar plata es malo, la verdad de la historia, robar la verdad de la historia es peor, pero robar la verdad de la historia para robar plata es inadmisible. Tal cual. Bueno, el libro se va a estar presentando en distintos lugares, me imagino. Ahora me voy a Salta y a Tucumán a presentarlo, y después, bueno, me están invitando a varios lugares, pero se va a presentar presencialmente el 9 de diciembre acá en Buenos Aires, va a estar anunciado por redes y demás. Yo invito a la gente que quiera conocer la temática del libro, que se meta en la página www.estafadesaparecidos.com y ahí puede conocer de qué va. Bien, bueno, para tenerlo en cuenta, el libro se llama La estafa con los desaparecidos, Mentiras y Millones, de José D'Angelo Rodríguez. Tiene el prólogo de Juan Bautista Joffre, el Tata Joffre, y está publicado por El Tatú Ediciones. Así que yo creo que es una muy buena noticia y es parte de un camino de poner las cosas en orden. Así que, bueno, aplausos. Ojalá sea así. Un agradecimiento enorme, Alberto, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Un gran abrazo. Hasta luego.